Las hipotecas bancarias han hecho de que la gente no duerma de las noches y por un si acaso hay una paranoia en base a esta situación. ¿Es cierto de que de alguna manera alguna institución financiera, sea estatal o privada, que dependa de la banca ecuatoriana, van a perseguir y acosar a los ecuatorianos, tanto en territorio español como ecuatoriano? Es una barbaridad. ¿Cómo es barbaridad? Con todo respeto, o sea, nosotros somos muy considerados en la institucionalidad de cada país, pero créame que como economista tengo que decirlo, es algo monstruoso. El mecanismo que existe en España. Fíjese, yo por enjuiciar a los poderosos, al universo, nos hicieron toda una campaña de atentado a los derechos humanos, dictadura, perseguidor de periodistas, conculcador de libertades y todas esas barbaridades, por poner un juicio, y hay más de 12.000 juicios de injuria, dicho sea de paso. Pero cuando se enjuició a los poderosos, ahí sí fue un escándalo mundial. Oiga, ¿quién más ha atentado a los derechos humanos por parte del capital financiero? Cuando a usted le prestaban 200.000 euros para una casa, crédito hipotecario, la garantía de ese crédito hipotecario es la casa, y cuando entra la crisis, devuelve la casa y dicen ya no vale 200.000 sino solo 50.000. Cuando usted devuelve la garantía de un crédito es extinguirse la deuda, pero aquí no, aquí ahora ya no vale 200.000 tu casa, solo vale 50.000, así que me debes todavía 150.000, es decir, todo el riesgo para ser el ser humano. Es algo escandaloso. Sobre lo llovido mojado. El riesgo debe ser del capital, no de los seres humanos. Es un abuso terrible del capital. Eso es atentado a derechos humanos. Y todo el mundo hace mutis por el foro. ¿Y eso le va a manifestar esta tarde al presidente Rafael Correa? Con todo respeto, se lo voy a manifestar al presidente Mariano Rajoy. Muy bien, queda claro entonces que no hay acoso especialmente a los ciudadanos que deben. No, pero también que esa es una ley e institucionalidad escandalosa en el siglo XXI, un atentado grave a los derechos humanos. El riesgo es del capital. Cuando una empresa gana, ¿para quién es la utilidad? Para el dueño del capital, ¿verdad? En algunos países como Ecuador se reparte cierta parte de esa utilidad entre los trabajadores. Pero si se pierde, no es que se le cobra a los trabajadores parte de la pérdida. El riesgo es del capital. Aquí el riesgo es de los seres humanos. O sea, si hay crisis, tu casa vale menos y me pagas el resto. Y yo como capital financiero, como banco, no pierdo nada. Absurdo, es una monstruosidad. Nos ha quedado muy claro. Confinamiento igual a personas indocumentadas. ¿Qué hacemos en este sentido, señor presidente? Eso es terrible y esa es otra de las grandes contradicciones de la humanidad del siglo XXI, sobre todo en los países desarrollados, y la globalización neoliberal. Aquí se promueve la mayor movilización de capitales, un impuesto a la entrada de capitales, uy, terrible, atenta contra el mercado, o sea, hay que dar libertad de entrada y salida de capitales. Los tratados de libre comercio hay que dar libertad de entrada y salida de mercancías, pero hay que meter preso cuando nos quieren entrar seres humanos. O sea, se penaliza y criminaliza la principal de las movilidades, que es la movilidad de los seres humanos. Es una de las grandes contradicciones éticas de la humanidad en el siglo XXI. Por supuesto, si no existieran fronteras sería totalmente diferente, ¿verdad? Por supuesto, las cosas deben ser ordenadas, pero hay una inconsistencia tremendamente clara ahí, que nos demuestra pero también que la globalización no busca crear una sociedad mundial, tan solo un mercado mundial. Es que en otras palabras España dice ya basta de efervescencia migratoria, vamos a utilizar algunas normativas y leyes que digan, entre comillas, y de buenas, que vayan y salgan los ciudadanos y hay que coordinar y ordenar, pues, pero cuidado, que nuestros ciudadanos no salieron porque quisieron. Salieron por las políticas impuestas, por burocracias internacionales, por el fundamentalismo neoliberal, por las privatizaciones, por la supremacía absoluta del mercado, por lo que hoy está viviendo España, por lo que hoy está viviendo Europa. Y por supuesto que se debe coordinar y organizar esos flujos migratorios, pero también con todo respeto. Recuerden cómo América Latina recibió con los brazos abiertos ese inmenso flujo migratorio de españoles durante la Guerra Civil y en los periodos posteriores a dicha guerra. Perfecto. Ha vaticinado usted un tema muy importante, señor presidente. El tema, por ejemplo, de que Latinoamérica unida podrían conformar una cuarta potencia económica en el mundo. Sería la cuarta economía más grande del mundo. ¿Sería o va a ser? Yo espero que sea. Como decía Bolívar, la unión de nuestros pueblos ya no es un deseo de los hombres, sino un inexorable decreto del destino. Muy bien. Dentro de su rendición de cuentas que va a tener en unos minutos nada más, en 5 años se habilitaron 1.167 kilómetros de carreteras, proyectos aeroportuarios, proyectos 2011, 3 grandes, el puente de la Unidad Nacional, el puente atirantado sobre el río Napo y el anillo vial... lo vamos a inaugurar, está precioso, pero en plena selva amazónica. Y el anillo vial de Quevedo, sí, modelo de autopista estupendo, a pleno siglo XXI y viéndose de que de esta manera... No, puente hemos hecho 13, 14 kilómetros de puente. Ecuador quiere ser competitivo como una ciudad cosmopolita o un país cosmopolita. Queremos poner a Ecuador en el siglo XXI. Por ejemplo, hemos rescatado la red vial que tenía 50 años de retraso y era un desastre.
pero todavía tiene unos 30 años de retraso, porque ahora tenemos buenas carreteras, pero no tenemos las supercarreteras que existen en España, que existen en el primer mundo. Pero ya vamos a empezar este año con esas supercarreteras. Señor presidente, queremos agradecerle, no sin antes, por favor, que usted manifieste a esos 45.000 ciudadanos ecuatorianos, latinoamericanos, que somos el 37% que estamos, especialmente en los barómetros del paro importante que se tiene acá, de los cuales Ecuador suma un 9,1%, siendo el tercer país que tiene más afluencia de ciudadanos. Un abrazo y siempre el mensaje de esperanza, insistiéndole, no podemos hacer todo lo que queremos, pero tengan la seguridad que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Siéntanse siempre respaldados por el gobierno nacional, los llevamos en el corazón, jamás los olvidamos. Y les insisto, cuenten con nuestra solidaridad, sobre todo aquellos que están pasando momentos difíciles. Señor presidente, como dijo Ernesto Che Guevara, hasta la victoria. Siempre acabamos con esa frase de Ernesto Che Guevara, ese inmenso latinoamericano. Hasta la victoria siempre, compatriotas del Ecuador y de la patria grande. Muchas gracias, no se olvide que esta también es su casa. Muchísimas gracias. Muy gentiles, amables oyentes, hemos estado con el presidente de los ecuatorianos, el doctor Rafael Vicente Correa Delgado.